Le damos la bienvenida. Aquí estuvimos analizando cuáles son los acuerdos tan importantes de la ley 1876, de la ley 2261, que son acuerdos de intercambio de estudiantes a quienes le tenemos aquí en Paraguay y están realizando funciones muy importantes, especialmente durante la presidencia del senador del Lugo. Ellos están trabajando en USF, Unidad de Salud Familiar, muy importante para nosotros. También la ley 1738, que también tenemos desde el año 2002. Y ahora, en este momento, tenemos un acuerdo, una versión ajustada que tenemos en la Secretaría Nacional de Cultura, como también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es un borrador de acuerdo que se está estudiando en la Secretaría Nacional de Cultura y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones muy sí. Solamente una precisión, señora presidenta. Buenos días, embajador, buenos días. Destacar la enorme contribución que ha hecho Cuba con la formación de recursos humanos para el área de la salud. Y ese convenio empezó en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Es importante recordar que en el gobierno que inició en el 2003, allí se inició. Y en ese mismo periodo también nuestro máximo exponente de las letras paraguayas, nuestro premio Cervantes, Augusto Roabasto, viajó a Cuba y de venida nos trajo el Yo Sí Puedo. Yo Sí Puedo, que ha sido un programa de alfabetización masiva de Cuba, que en el Paraguay hemos traducido al guaraní, hemos hecho adecuaciones y sirvió muchísimo para ampliar los otros dos programas que ya teníamos de alfabetización, con uno de ellos escolarizado, como el PRODEPA con el GAJU, que era un programa que ejercíamos con la cooperación española, y el programa, la vía alfabetización castellano-guaraní con enfoque de género, salud sexual y reproductiva, productividad, emprendedurismo, que era el modelo que hacíamos no escolarizado. Esa contribución ha sido importante y destacamos y sobre todo la enorme cantidad de médicos que se fueron, que lo que se hizo fue con esa formación fortalecer en el Paraguay esta visión de una medicina social preventiva, con la ampliación, la creación de las unidades de salud familiar en la época de la senadora Esperanza como ministra del gobierno de Lugo, y que se amplió enormemente en este gobierno que ahora termina, donde las unidades de salud familiar se triplicaron en cantidad y en dotación de recursos humanos en todas las compañías y distritos. Yo he acompañado de cerca lo que sucedió en el departamento de Concepción, donde de 14 unidades de salud familiar se pasó a 52 en este gobierno. Los egresados de esa educación médica, de la Escuela de Formación Médica de La Habana, de Camagüey, de varias facultades de medicina de Cuba, son autores reconocidos que están hoy brindando un servicio en ese enfoque de medicina social preventiva, que es un enfoque de medicina primaria muy importante para ir ampliando el sistema de salud y sobre todo preservar, educar a la población y preservar. Acompañamos de cerca lo que ha sido la creación y la ampliación de este sistema en el país, en este gobierno que termina, y hacemos votos porque en el gobierno que entra se continúe con eso. Ese enfoque de medicina social preventiva, reitero, ha sido una contribución enorme de la formación de médicos que se graduaron en Cuba. Y bueno, corresponde el agradecimiento de mi país por esa contribución. Gracias, Presidenta. Sí, hay que destacar que la senadora Blanco Velar fue ministra de Educación, entonces está muy al tanto de la contribución y justamente fue en el periodo de
el Nicanor Duarte Frutos. También cuando estuve como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, también hemos recibido a médicos y médicas indígenas, quienes ahora están cumpliendo la función en la unidad de salud familiar dentro de su comunidad. Y bueno, senadora Esperanza Martínez. Darle la palabra a nuestra compañera que estuvo por allá. No, yo simplemente en la misma línea de la senadora Blanca Ovelar, agradecerles la oportunidad de poder tener este intercambio con motivo de la visita oficial para el traspaso de mando, porque a veces no tenemos oportunidades y tiempo, y decirle de que más allá de las contribuciones que ya hemos tenido y los intercambios que se han dado, que en el ámbito de salud ha sido extraordinario y ya lo explicó claramente, la expectativa de este acuerdo en el ámbito de educación y cultura me parece que es muy importante. Primero por la trayectoria que ustedes tienen de educación popular, de cine acá, de todo un proceso de crecimiento, digamos, del tema de la producción cinematográfica local, en un país que casi nunca hizo cine, tenemos hasta premiaciones internacionales, varias en poco tiempo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, con mucha austeridad económica, que también les caracteriza a ustedes de sacar el máximo esfuerzo en unas condiciones muy difíciles económicamente, y toda la experiencia, digamos, también de la cultura, del arte, dentro del ámbito educativo, la que también acá se está haciendo un esfuerzo, ojalá se vaya continuando ahora. De modo que más allá de salud, que espero que continúe, no sé si hay previsto o no, tuvieron avances y después retrocesos, pero creo que es un área donde ya se ha consolidado y tenemos muchos compañeros y compañeras profesionales formados en Cuba. Hay toda una experiencia y una transferencia de conocimientos, pero también creo que el tema de educación es muy importante porque es el gran desafío de nuestro país, ¿no? Que todo aquello que pueda significar intercambio, aporte de experiencias, creo que va a ser bienvenido, pero será muy bienvenido por el próximo gobierno, y de parte de nuestra comisión también la mejor predisposición para recibir las propuestas, para acompañar. Aquí estamos de diferentes partidos políticos, pero la Comisión de Educación se ha caracterizado, por lo menos en los 10 últimos años que me tocó estar a mí, y acá con la senadora que fue la presidenta en ese periodo, Linda, casi todos los que venimos de otros periodos hemos hecho casi como una apuesta a la Comisión de Educación, y ha tenido una trayectoria siempre de mucha coherencia, de mucho respeto interno, más allá de que afuera las cosas se puedan incendiar políticamente. Siempre ha habido un trabajo muy responsable y coherente con las necesidades del país, ¿verdad? Varios temas, en el caso de las universidades, que es una preocupación para nosotros, el crecimiento de universidades privadas, de garage, como le llamamos, que hemos combatido muy importantemente, frenado, etc. Entonces hay una experiencia de modo que creo que va a ser importante de aquí en adelante también ver en qué podemos contribuir como comisión y ponernos a disposición suya, también del canciller, del embajador, y de nuevo bienvenidos a nuestro país, porque los dos están por primera vez en Paraguay. Muchas gracias. Gracias, senadora. A nuestra ex becaria Noelia Cabrera. Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Presidenta, por esta oportunidad de conocer a las autoridades que vienen de Cuba. Muy buenos días, hermanos cubanos. Yo así porque me siento cubana. Estuve 7 años por la isla. Y si algo me preguntan de Cuba, lo que yo puedo decir en una sola palabra es gratitud.
Pero más que eso, quiero resaltar de que los convenios con Cuba han estado mucho antes del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que mencionó, por mencionar nomás el año, que fue el 2003. Yo pertenezco a la primera promoción de egresados de Ciencias Médicas de la ELA, de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana. Me fui mucho antes del 2000, o si no, ya van a sacar mi edad, sí, hoy día. Pero agradecerles que desde mucho antes del 2000, del año 2000, Cuba se ha portado de una manera maravillosa con los jóvenes que nos fuimos, porque saliendo del colegio ya nos fuimos a Cuba, donde la experiencia que yo tuve fue única. Salí del interior del país, de muy adentro del país, no conocía ni la capital de Paraguay y ya me fui a un país extranjero, donde nos acogieron. ¿Por qué digo 7 años de carrera? Porque nosotros, al ser los pioneros de la beca de salud de Paraguay a Cuba, tuvimos un curso de premédico. Ya que yo me iba de un colegio humanista, Cuba nos capacitó, porque ahí la educación es cuando las ciencias básicas, yo le hice la vocacional. Los estudiantes del bachillerato escogen, antes de ir a la universidad, 3 años de como una preparatoria en el colegio antes de asumir una carrera universitaria, ya se preparan. Por ejemplo, los estudiantes de medicina de Cuba tenían una ventaja sobre nosotros, que su primero, segundo y tercero ya eran con orientación a salud. Entonces llevaban una ventaja gigante con nosotros, que nos íbamos de un bachillerato humanista. Y cuando llegamos ahí, evidentemente tropezamos con ciertas debilidades académicas, entonces nos tomó 1 año más hacer un premédico, donde conocimos el sistema de salud. Para nosotros fue sorprendente porque yo de pueblo adentro, evidentemente no conocía que podíamos tener un consultorio de la familia, que podíamos tener enfermeras viviendo en el barrio y atendiendo 24 horas. Entonces ese sistema para nosotros fue muy innovador, y cuando Lugo, voy a mencionar, ¿verdad? El presidente Lugo asume la presidencia, mi admiración total fue hacia la ministra de Salud, porque la ministra de Salud venía a implementar lo que Cuba nos enseñó por 7 años, de que la atención primaria está en los barrios, está con la familia. Nos enseñaron un familiograma impresionante de cómo detectar las pequeñas afecciones para que aquellas afecciones que lleguen a un nivel terciario, porque acá las enfermedades llegan, el resfrío llega a un nivel terciario. Sin embargo, en Cuba el nivel terciario está tan reservado, tan resguardado, tan optimizado los recursos, teniendo en cuenta las USF que mencionaba la senadora Blanco Velar, y eso lo debemos dar al César lo que es del César, a nuestra ex ministra de Salud, que le admiro muchísimo porque pudimos implementar lo que aprendimos en Cuba. Si bien es cierto, al llegar a Cuba tuvimos ciertos tropiezos, nos volvieron a examinar en un examen que se llama el CONAREM, que es un examen. Nosotros venimos de un mundial, porque en Cuba se le llama un examen para poder, no es que hagas, al hacer los 6 años de carrera, Cuba te somete otra vez a un examen. No es fácil, igual en cubano. Nos vuelven a someter a un examen que le llaman mundial, y no podemos ser médicos si no pasamos esa prueba, que le llaman mundial. Así mismo, un examen universal, donde te prueban inglés, te prueban de todas las maneras, hasta ciencias sociales, matemática perfecta, de todo nos evalúan en cubano, antes de darnos el título. Luego volvemos a Paraguay, pasamos por todos los trámites académicos para poder convalidar, y luego Paraguay, para poder hacer la residencia médica, nos vuelve a someter a un examen que le llaman el CONAREM, que por cierto, todos los que venimos de Cuba
gracias al instituto también que potenció la ex senadora Esperanza Martínez, pudimos pasar y estamos al nivel de cualquier otra universidad que viene de otro país, incluso la Nacional de Asunción. Así que ese aporte que Cuba da, si bien es cierto, sé que en este nuevo periodo de gobierno de Cuba, ciertas cosas han cambiado con respecto a becarios. Sé que ahora tienen otras modalidades de cómo recibirle a los paraguayos, porque sé que ahora otra vez empezó la modalidad de autofinanciados, porque leo mucho sobre las becas, ¿verdad?, a Cuba. Y también agradecer en nombre de otras carreras, porque si bien es cierto, hicimos, vamos a decir, con 22 países que conviviéramos 4.700 estudiantes en una ex marina. En una marina que adecuaron para recibir a todos los latinoamericanos. Centroamérica era el proyecto, a través de la catástrofe de la niña y el niño. Pero luego se extendió eso a Sudamérica y ahí voy a mencionar lo que mencionó nuestra ex ministra de Educación, el convenio con Nicanor Duarte Fruto en el 2003, donde se reciben también a más latinoamericanos, porque nosotros nos fuimos 40 paraguayos, iniciamos esa beca de ser pioneros en las becas de salud. Luego se crea la Escuela Latinoamericana que nos alberga, ¿verdad? Y con el periodo de Nicanor Duarte Frutos y también con seguro gestiones de nuestra ex ministra, se amplía la capacidad de becas de 40 a 150 paraguayos. ¿Es así o no es así? Así es. Yo creo que eso también hay que agradecerle a nuestra ex ministra también por haber sido gestora, y también hay que decir a nuestra gran madre de las USF en Paraguay. Entonces el nombre también de otras carreras, porque no solamente abrazaron la carrera de medicina los hermanos cubanos, ahí yo me encontré con paraguayos que cursaban las carreras de ingeniería ambiental, ingeniería forestal, ingenierías químicas, doctorados en ciencias ambientales, veterinarios, administradores, ingenieros, odontólogos, enfermeros. Arte y cine. Arte, era radio, cine y televisión. Deportes. Entonces, en nombre de todos esos compañeros, esos hermanos cubanos paraguayos que se recibieron ahí, gracias Cuba. Gracias Cuba por todo aquello que nos dieron. Y gracias a esa profesión que Cuba me regaló, porque si bien es cierto no nos cobró nada, hoy estoy aquí como una servidora de la salud, conjuntamente con mi colega la senadora Esperanza Martínez, defendiendo los derechos de la salud de los paraguayos y las paraguayas. Y gracias al gobierno cubano pude llegar con esta profesión a ser senadora. Así que muchísimas gracias y pedirle el respaldo de más profesionales graduados en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo el comandante aquí, ¿sabes? Sí. Hace 20 años estuvo aquí. Exactamente. ¿Se acuerdan? Exactamente, hace 20 años. Él fue quien se llevó a Robabato en el avión. Él se llevó a robar. Y a mí me regaló una cartera con una dedicación exclusiva. Hasta ahora tengo una cartera con su tarjeta. ¿Qué? Yo tengo en mi oficina hecho en papel de escritorio una dedicatoria. Fue la única vez que estuve con el presidente Fidel Castro, cuando fui ministra de Salud, fuimos con el presidente Lugo y el canciller La Coñata y fuimos a su casa. Y al salir me hizo que tengo, pues, le voy a sacar una foto y ya lo tengo allí en mi. Pero Sí. impresionante. Y a mí me invitó, cuando vino a la Asunción, yo no me fui a Cuba en esa época. Me fui muy posterior cuando ya era senadora. Me invitó en el Hotel Sale, allí frente al... Y charlamos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Charlamos 6 horas con él, porque era un placer realmente
Sí. conocía tanto la historia y yo algunas cosas le tiraba, cosas que sabía, ¿verdad? De escuchar. Y me tocó examen. Te tocó examen. Y me dijo, Sabía ¿cómo muchísimo está la del Paraguay, mortalidad? era impresionante. ¿Cómo está la mortalidad infantil y materna en el Chaco? Estaba muy interesado por decir cuál es el proyecto del Chaco paraguayo, ¿verdad? Y yo, por supuesto, cuál es la mortalidad en el Chaco. La cifra exacta, pues seguro que Sí, se reconocía no, muy tenía Pero la energía que daba Fidel Castro era impresionante, porque se reunía con nosotros, ¿verdad? Y nos hablaba, impresionante, era como nos consentía muchísimo en la edad, y todos después los demás se ponían celosos, porque solamente se va, y porque está para los paraguayos. Bueno, muchísimas gracias en lo que pueda ser útil para las cooperaciones, para todo, con los hermanos cubanos. Muchas gracias. Gracias, Estar en por favor. contacto, te agradecemos. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en sesión, por eso nomás. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta sesión. Me voy a Sí, Ministerio de Economía. Con permiso, hacemos. Sí. Está dentro de tratarse de la creación de un ministerio donde se fusionan muchas instancias institucionales del Estado que son del área económica y hay un debate muy álgido en el Senado, por eso tenemos que lamentablemente limitar nuestro tiempo, ¿verdad? Pero siempre serán bienvenidos en nuestra patria los hermanos y amigos. Sí, ya le escucharon a los colegas, las colegas también, una es de Caries que cuando se enteró me dijo me voy porque tengo que dar gracias, realmente escuchándole a ella también, a aquellas personas que todavía no tuvimos la oportunidad de estar ahí, parecía ver, pero sí valoramos mucho, le escuchamos, ministra, adelante. Bueno, yo creo que tiene que ser necesariamente un momento también de agradecimiento de nuestra parte, porque sabemos que están en medio de una agenda compleja, que hayan podido abrir espacio para recibirnos, de verdad que nos agradecemos muchísimo. Y bueno, en mi caso particular, creo que el modo en que se ha hablado de nuestras previsiones anteriores, nuestros encuentros y las posibilidades de cooperación que hemos tenido casi me obliga a hacer una historia de cuánto nos ha unido y el hecho de que lo hayan hecho ustedes con esa pasión, pues me dice que seguramente habrá un mayor futuro en las sinergias que podamos establecer, porque aún cuando se han reconocido tantas cosas tan interesantes en términos de educación, de salud, pues también Cuba necesita seguir trabajando en todos esos ámbitos. De hecho, hay asuntos que han cambiado, por ejemplo, las condiciones en que podemos recibir los becarios, pero eso no limita que podamos identificar muchas oportunidades y que con determinadas sinergias podamos avanzar más rápidamente en asuntos que nos llevaría más tiempo si no logramos establecer vínculos de trabajo. Por lo tanto, creo que de lo que se trata es de seguir evaluando cuáles son las oportunidades de cooperación común que encontremos. En el ámbito específico de la educación que ya se ha mencionado, sabemos que ningún país va a poder avanzar mucho más allá de donde lo haga su sistema educativo. Y eso realmente a nosotros también nos motiva especialmente, y en esta comisión que tomará decisiones, yo creo que de las más estratégicas del país, pues que eso esté claro conceptualmente y que entonces muchos de los objetivos los enfoquemos hacia eso, hará inevitablemente que haya temas comunes en los que podamos fortalecer nuestros países además y bueno, los sistemas de educación, de salud, del ámbito de la cultura, donde aprecio que están los principales antecedentes, siempre han tenido una relación de mucho respeto, y eso yo creo que también da muchas oportunidades para la cooperación, para el intercambio, para el desarrollo, que es en definitiva lo esencial en las circunstancias tan complejas que está viviendo la humanidad y que nuestros pueblos necesitan, sobre todo de estos temas que aun cuando no todo se percibe con igual claridad, debemos evaluar y decidir destinos a nuestros pueblos, evidentemente es allí donde el futuro de la humanidad podrá tener o no el camino que nosotros esperamos. Por lo tanto, agradezco también que haya una disposición a que en temas como la educación, además de los antecedentes tan importantes, porque fíjense que el mayor impacto en el tema de salud no ha sido precisamente en el servicio, sino en la formación. Y es que Cuba realmente ha apostado mucho por la formación del recurso humano. Incluso a veces decimos por la formación de los seres humanos. Como decía Martín en su momento, aquí están los médicos, ¿dónde están los hombres? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que sí hay un reconocimiento a nuestros procesos de desarrollo, y precisamente eso es lo que hacemos en la formación. Bueno, claro, como formamos médicos, eso evidentemente tiene un impacto importante luego en el servicio, pero desde conceptos muy distintos. Por eso yo creo que también se habla con tanta pasión de para qué se forman
los médicos y bueno, todos los profesionales, porque efectivamente hay una diversidad, no solo solo en el ámbito de la medicina, pero evidentemente tanto salud como educación como derechos humanos, y que además queremos que sean realmente universales en la práctica y no en el discurso, ni en las agendas que nos proponemos, pues bueno, siempre conduce a que nos tengamos que ocupar permanentemente. Casi todo lo pequeño que se hace aporta inevitablemente a todo lo demás que sucede en el país, porque es desde ahí que se construyen los principales referentes del impacto de la salud para la gente. Bueno, es casi la existencia misma, ¿no? Pero evidentemente el impacto de la educación es determinar la forma de existencia que vamos a elegir. Y eso yo creo que también de alguna manera es tan importante como el sistema de salud. Entonces, bueno, también realmente nosotros, es mi primera visita al país. Y de Carlos también, me confesó Carlos, que dice que es porque le vamos a ver una invitado antes. Pero ha sido muy emocionante. Ayer nos encontramos también con algunos que han tenido experiencia en Cuba, gente incluso que ha estado en Cuba antes de que yo naciera y que le han conocido a Fidel antes de que yo naciera. Por lo tanto, también estamos de verdad muy, muy agradecidos de esa cordialidad, de esa acogida. Mis referencias anteriores, bueno, que no sean por trabajo, pues eran precisamente de países con mucho respeto, y bueno, siempre hemos un poco repasado los números de las personas que se han formado en distintas especialidades o que se han alfabetizado como resultado de... Pero siempre cuando se pone el rostro en una relación, pues evidentemente eso cambia, y ha sido así, desde las pocas horas que nos, bueno, que estamos, ya le explicaba a Carlos que casi llegamos ayer porque fue muy tarde, es que ya era domingo. Era domingo, y entonces bueno, eso es una coincidencia también que hemos podido recordar tanto Fidel el día de ayer, y que con tanta emoción y con tanto respeto, sin importar otros temas que a veces entre los seres humanos no son tan útiles porque no nos unen, pues se haya podido hablar de la grandeza de la obra que se ha hecho, de todo cuanto se puede hacer juntos. Por lo tanto, que estamos muy agradecidos, y me doy cuenta que además de la prioridad que tienen sus agendas el día de hoy, pues también han disfrutado, han venido en una composición, yo diría, bastante ampliada, porque cuando hay sesiones de trabajo hay muchas tensiones, además que se defienden en un instante, que ese es el instante estratégico y necesario para que se defina, y sé que a veces 2 minutos fuera de un local es muy complejo, lo digo por experiencia, y a veces uno quiere estar, y a veces hay que estar en más de una comisión, porque bueno, algunos ministros que somos diputados pues tenemos tareas a veces en más de una, y sé cuánto decide al menos respaldar a otro colega o presentar algo que debe defenderse, y como lo hacemos precisamente para el bien de nuestra gente, pues uno corre riesgo, ¿no? Cuando uno está, así que puedo entender perfectamente y así lo asumo. Además, fíjense que se haya pedido especialmente estar para agradecer a un formado en Cuba, bueno, también para nosotros eso es un hecho extraordinario, porque eso dice no solo de que lo que hicimos tuvo un impacto, sino de que hay gente que defendió como bueno lo que allí vivió, y que por lo tanto le da continuidad de la manera que sea. Lo importante es que eso suceda, porque siempre que hay relaciones de cooperación a tan alto nivel es porque se necesita para ambas partes, porque se ha identificado una necesidad, y las necesidades que son para bien de nuestra gente nos unen siempre, sin importar nada, nos unen siempre. Y cuando es para estos temas vinculados a los procesos que esta comisión analiza, pues bueno, yo creo que es de lo que más impacto el ser humano tiene. Creo mucho en eso, siempre he creído mucho en eso, y entonces bueno, por eso ya diría triple el agradecimiento. ¿Está bien? La ministra va a ir a la escuela de estudios. Ah, qué bien, sí. Sí, Bienvenido. voy a estar allí, va a ser una- Bienvenido, canciller. Bienvenida. Con el permiso de la ministra, cuando se pensó en esta reunión, nosotros consideramos que ya la nueva legislatura que está en función, es importante visibilizar y sensibilizar en esto. Y el aporte modesto lo pudiéramos hacer a lo que viene, a lo que se avecina, es lo siguiente. En estos momentos, a través de 3 proyectos que presentó Cuba, la embajada, la venia de los 3 ministerios, en educación, la parte paraguaya ya aceptó como bueno retomar en principio el programa de alfabetización de adultos Yo Soy Pueblo.
se presentó un proyecto y lo revisaron y el actual ministerio está de acuerdo. Lo que nos comunicaron oficialmente, disculpe, la viceministra Zulma Morales, que fue designada para ir a Cuba, al Congreso de Universidad el año pasado, es que venía el cambio de gobierno y que bueno, las nuevas autoridades les correspondía decidir sobre eso. Pero está negociado. Lo demás es ponerse de acuerdo y en su momento pues vendrá acá. Y hay un segundo proyecto en educación, que es lo que ustedes llaman comprensión educativa. Lectura comprensiva, que nosotros le llamamos lectoescritura, pero es lo mismo. Mejorar el objetivo que nos planteó Paraguay, mejorar la capacidad de interpretación de los niños que saben leer entre una edad de 5 a 11 años. Ya se decidió el ministro Zárate, saliente, que la Escuela República de Cuba sea la sede del plan piloto. Ahí hay como 300 escuelas en doble sesión. Si esto se aprueba, pues sería extendido. En estos momentos, que es una información que ustedes requerirían saber, el gobierno saliente, el Ministerio de Educación, presentó un informe. Tengo entendido que avaló la posibilidad. Se hicieron hasta videoconferencias con expertos cubanos, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la viceministra, etc. Entonces, en ese momento está esto, en educación. En el otro área, cultura, el ministro Capdevila fue a Cuba el año pasado. Se reunió con el ministro nuestro, acordaron incluir en un memorando aunque ya existe el acuerdo, como decía el presidente, elaboraron un memorando de entendimiento. Les comunico que, según la información oficial que tenemos, es que ya el Ministerio de la Secretaría Nacional de Cultura aprobó y lo pasó a Cancillería. Estamos en espera, se dio este momento también y bueno, se supone que en el próximo periodo, si se le da seguimiento, pues se pueda firmar ese memorando. Que son varias acciones las que están ahí, muy bellas todas, y parte de ellas ya se están ejecutando porque hay 4 becados en estos momentos en la Escuela de Cine, Radio y Televisión en La Habana, pagados por el FONDEC y la Secretaría Nacional de Cultura. Y por último, en el área de salud, que es interesado también en la comisión, porque es educación salud, pero que sepan que el ministro Borba recibió después que la viceministra Alcira fue a Cuba y presentó 3 iniciativas. No es de becados, pero sí de que pudieran ir a cursar la primera especialidad a Cuba, los recién graduados. El programa de atención del adulto mayor, que ella lo visitó allá, se le dio el reglamento y están elaborando una idea. Y la tecnología en el implante coclear, que nosotros le ampliamos cuando Cuba recibió el interés y estamos dispuestos a transferirle la tecnología. Entonces, esas son 3 iniciativas que ya están en un proyecto que el Ministerio de Salud estaba por entregar a la Cancillería. Eso, en cooperación, era lo que nos interesaba que supiera la Comisión, en el sentido de que después debe haber algún intercambio, un acompañamiento. Dejo por fuera algunas cosas que están a nivel de Cancillería también, en aras del tiempo también. Bueno, yo solamente quería agradecerle, después que habló la ministra y el embajador, agradecerle, decirle que realmente me he sentido muy afectado con la visita a Paraguay. Esta primera vez me parece que ya había estado antes aquí por la calidez que he recibido de los paraguayos, de las paraguayas. Le destacaba ahorita a cualquiera que nos acompaña de la Cancillería la calidez, la humildad que recibe uno de cada uno de ustedes de la forma en que lo trata. Y eso habla mucho del ser humano, habla demasiado del Paraguay, de verdad que uno se va muy impactado y muy satisfecho con eso. Ustedes pueden contar con Cuba, estos son solamente algunos de los proyectos generales a modo de tiempo, tampoco queremos entendernos en que están demasiado presionados, pero hay muchísimo más que podemos generar. Yo siempre hablo y es lo último, le garantizo, senadora, por favor, no lo tomen a mal.
Operación Milagro es importante y aquí lo podemos implementar cerquita en Uruguay. La tenemos, hay un grupo de médicos operando tergigio y catarata. Eso es importante, devolverle la visión a una persona, a un ser humano. Eso es lo más hermoso que hay. Entonces, es una contribución a la humanidad importante que nosotros podemos hacer con recursos que podemos movilizar, porque lo más importante es el recurso humano que Cuba lo puede aportar y que de conjunto podemos avanzar. Entonces, les dejo eso ahí para que piensen también en esa posibilidad, porque recuperar la vista recupera también muchas cosas y es importante también para el yo sí puedo, porque muchas personas no se van a poder incorporar al yo sí puedo si lo ven. Entonces, pensemos en muchas cosas, en general aquí está el embajador precisamente para poder aportar, para transmitirnos todas las necesidades y evaluarlas todas. Así que muchísimas gracias, de verdad que les agradezco mucho que nos hayan invitado. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos y muchísimas gracias. Cuando los paraguayos de corazón agradecemos, lo decimos en guaraní, ahuille. Muchas gracias.